Es que hay algo que no nos cuadra y que lo conversábamos antes de que tú unieras a nuestra conversación de día viernes, que tiene relación con que estamos hablando de una banda que tenía un poder adquisitivo importante. Se habla más de 600 millones de pesos de patrimonio, uno de sus caballos costaba 25 millones de pesos. ¿Cómo te explicas tú, que conoces el tejimaneje de estas bandas muchas veces, la cantidad de automóviles que fueron requisados por la policía y que gran parte de ellos no eran precisamente comprados, sino que eran recepcionados de portonazo? ¿Por qué una banda que está ligada al narcotráfico se expone frente a las autoridades o a las policías en andar en autos que tienen encargo por robo? ¿O era una parte del negocio? No, esa no es la banda. Esos automóviles encargados, porque conozco ese caso, se los encontraron a los soldados. Perfecto. Es lo que decía la Connie. O sea, los soldados son los que adquirieron esos bienes y los adquirían muy baratos. Pero el cabo de duty generalmente anda, cuando no se mueve en un vehículo de alquiler, anda en un vehículo muy simple, generalmente desfasados 8 o 9 años hacia atrás, nunca en automóviles ostentosos. Generalmente estos automóviles se los pillan a los soldados, claro, o rangos inferiores. El que la lleva generalmente anda en auto de alquiler o en auto muy antiguo. Claro, son verdaderas estructuras donde hay una base de soldados y donde uno puede ir ascendiendo hasta llegar, como dice, al capo di tutti. Al centro de poder. Al centro de poder, básicamente. Y uno lo puede ver en los grandes carteles a nivel latinoamericano. Yo quería preguntarle una duda que tiene que ver más con el modelo general al cual nos estamos enfrentando hoy día en el país y cuál es la real amenaza y dimensión del narcotráfico. Porque cuando uno piensa en narcotráfico, uno piensa en el microtráfico, básicamente, ¿no? En la compra y venta de droga en una esquina, en zonas de la periferia de alguna ciudad, en zonas vulnerables donde de alguna u otra manera penetran algunos grupos que se dedican al tráfico y distribución de la droga. Pero cuando vemos este tipo de cosas, a mí me recuerda inmediatamente a los grandes capos de la droga colombianos y mexicanos. Se han encontrado tigres de Bengala, animales exóticos, en fin. Si uno revisa un poco el historial, va a haber historias de excentricidades muy parecidas a esto, ¿no? ¿Cuál es hoy día el volumen, la dimensión y la escala que alcanza el narcotráfico en Chile, Donaldo Duque? Mira, aproximadamente un narco pequeño, un narco de pequeño tamaño, está vendiendo más o menos, porque está bastante deprimido el negocio. Difícilmente estamos moviendo más allá de 1.500, 1.600 millones mensuales, porque está muy deprimido el negocio. Pero normalmente podría llegar a mover en un buen mes, estamos hablando 3.800, 4.000 millones de pesos mensuales. Es lo más o menos que se mueve en un flujo normal. Pero ahora está muy deprimido. Un narco pequeño, dice usted. Sí, es que está muy deprimido el negocio por el tema de cierre de las fronteras, todo aquello. Entonces está determinando que las utilidades hayan bajado a rango de mil millones. No, lo que pasa es que parece una locura. Es que suma exorbitante, perdón. Un narcotraficante pequeño pueda mover esa cantidad de millones al mes. O sea, es de loco. Sí. Aldo, pero no. Es que es poca plata, porque en Chile es bastante deprimido, son bastante pocas las utilidades, porque fundamentalmente no es lo que ganan, no es tanto lo que ganan porque hay poco mercado para lavar. Entonces, nunca se mueve más allá, como lo reitero, en esta época que el negocio está deprimido, nunca mueve más allá de 1.000 millones, 1.200 millones, ¿algo? Lo que es una bagatela para lo que mueve el negocio a nivel mundial. Ya, cuando tú tienes este turro de plata del cual nos habla, estas dimensiones siderales de dinero, un narco mueve 3.800 millones de pesos al mes en un mes, más o menos bueno, un mes normal. Un narco pequeño. Un narco pequeño. Y hoy día un narco pequeño, como está mala la cosa, según Aldo, anda en torno a unos 1.000 y tantos millones. Pregunta, y tomo el ejemplo de José Antonio, en otros países los narcos tienen zoológicos, tigres de Bengala, hipopótamos, cocodrilos, de todo. Pero también tienen un presupuesto importante para pagar a las autoridades de los lugares. Buen punto. Alcaldes, policías, diputados, exacto, presidentes. O sea, eso en otras partes se sabe que ha sido así. Han sacado presidentes, eligen quién entra, eligen quién sale. En Chile, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa realidad? Bueno, solamente acuérdense de la acusación en contra del municipio de San Ramón. Sin ir más lejos. Bueno, lamentablemente mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos. Mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos. José Antonio acaba de hacer una mención bastante potente al respecto. Por responsabilidad, como no hay nadie condenado, vamos a estar con seriedad y no vamos a dar nombre, porque no hay nadie condenado. Exacto. Pero estamos mucho más cerca de lo que nosotros quisiéramos hablar. A ver, aclaremos, por ejemplo, ¿está en el poder de dinero de estas personas? Bueno, aclaremos que primero
me vuelvo a retrotraer a la historia de este personaje mítico, del cual yo me he hecho un estudioso de su vida. ¿Quién? De Alfonso Capone. El primero que hizo esto fue Capone. Él una vez había una elección de alcalde en Chicago. Entonces Capone tenía su propio alcalde, su propio candidato. Pero parece que había un candidato de un partido que le iba a ganar a su candidato. Entonces Capone diseñó una estrategia espectacular. No se le ocurrió nada mejor que secuestrar al candidato que le iba a ganar al suyo. Secuestró al candidato que él pensaba que le podía ganar a su candidato, el candidato Capone. Por supuesto, lo secuestró con la policía. Fueron policías, secuestraron al candidato opositor y lo tuvieron secuestrado en un sótano hasta el día de las elecciones. Después, obviamente, ganó el candidato Capone. Bueno, después se supo esto y finalmente, bueno, pero se eso, desarticuló. Pero Aldo, eso es un nivel de corrupción y pudredumbre que ya es muy complejo poder salir de ahí. Estamos hablando de un caso extremado y esperamos que nuestro país jamás llegue a eso, de verdad, porque cuando ya se mezcla la corrupción, se mezcla el narcotráfico con la política, es como cerremos por fuera, definitivamente. Ya hay bien poco lo que se puede hacer. Y Aldo, yo tengo una pregunta que tiene que ver, yo entiendo que el mundo de la hípica les ayuda muchísimo para hacer ahí un blanqueamiento del dinero, pero además también esto les da estatus, porque yo me acuerdo que el Cabro Carrera hasta llegó a tener un negocio clandestino de apuestas de caballo, cuando recién llegó a Chile después de vivir en Argentina. Yo me acuerdo que en algún momento el inspector Vallejo lo contó. Entonces, y finalmente todos los grandes de la mafia, así como José Antonio hablaba de estos... este amor por los animales exóticos, siempre el mundo de la hípica. Entonces mi pregunta es, ¿eso les da estatus un poco, como que son más importantes a nivel de sus pares o no? Lo que pasa es que lo de Mario es diferente. Bueno, yo lo digo Mario porque yo lo conocí. Mario... Al Cabro Carrera. Sí, Mario. Sí, don Mario Silva Leve. Yo siempre lo voy a decir don Mario, que me dice, pero ¿cómo le dice don Mario? Bueno, para mí fue don Mario porque yo lo conocí. Y lo conocí bastante. Entonces, lo que pasa es que don Mario empezó como... Lanza. No sé cómo está la cuadra ahí, el director me matará, no sé. Bueno, por ahí. Muy bien, Aldo, está perfecto. Fue estupendo, como siempre, don Aldo. Claro. Eso me lo dice para consolarme. Pero bueno, entonces... No, porque lo quiero. Ahí está don Mario, ¿ves? Bueno, don Mario Silva, lo que en verdad pasó es que Mario Silva empezó él como cartillero. ¿Ya? Y él empezó como cartillero y poco a poco fue adquiriendo más poder en el mundo de la hípica, y incluso en un momento de su vida llegó a ser hasta paseador de caballos. Entonces conocía muy bien el negocio, y como cartillero, es decir, llevaba y traía, captaba y ya, oye, cabro, hoy van a correr, antes las carreras a caballo, la gente las escuchaba por radio. Claro. No había este programa de televisión que usted vaya a las carreras, ahora la ven directo y apuesta por internet. No, entonces uno estaba escuchando la carrera, decía, oye, anda a jugarme 2 lucas en una trifecta, o a placé, o en una trifecta, o una quinela. Y entonces un cabro chico partía corriendo con la plata, anotado, le ponía, por ejemplo, era típico, el 2 y el 4, primero y segundo en la tercera. El caballo número 2, el caballo número 4, para primero y segundo en la tercera carrera. Y lo usaban en papel, nada más. Y lo único que aparecía en el papel era 1, 2, 3, 4, 3. Y el que recibía ese papel sabía perfectamente que era el caballo tanto en tal carrera, y le tenía que apostar aquí iba a llegar en tal posición. Ya. Entonces don Mario aprendió a hacer esto de niño. Y como era muy rápido, por eso le llamaban el cabro carrera, era muy rápido y corría mucho más rápido descalzo que con zapatos. Mira. Porque cuando él se crió, cuando pequeño, él siempre... ya grande, su mamá le podía comprar zapatos, era muy humilde, entonces él aprendió siempre a correr a pie pelado, y con frío, con calor, a veces el pavimento ardiendo, y él corría, pues, y los pies se lo habían acostumbrado, a diferencia de temperatura. Eso salía corriendo, hacía la apuesta y llegaba con la plata y se ganaba una propina. Y ahí don Mario aprendió el negocio, Mario Silva Leiva, aprendió el negocio del cartilleo, y así instaló después una agencia de apuestas clandestinas. O sea, él captaba las apuestas clandestinas de carrera de caballo y por supuesto pagaban más que lo que pagaba la apuesta legal, porque obviamente la apuesta legal paga impuestos y la apuesta que él hacía no pagaba impuestos.
Pero a medida que fue creciendo su patrimonio, también fue teniendo caballos, y tengo entendido que causó mucho estrago en la época la fotografía cuando uno de sus caballos gana la carrera, y era un clásico precisamente de la Policía de Investigaciones, que Nelson Meri, que era el director de aquella época de la institución, le entrega estas bandejas que se ganan en la hípica, señalando que su caballo había sido precisamente el número 1, y ahí estamos viendo la foto, que causó muchísimo revuelo, porque era el cabro Carrera, o don Mario, como le dice usted, con el director de la Policía de Investigaciones. Aldo. Sí, esa fue una carrera que ganó un caballo de él, ganó casi por 3 cuerpos, que sí, que ganó mirando para atrás, el otro llegaron agarrando el lute, como se dice en la hípica, ¿no es cierto? Le ganó casi por 3 cuerpos mirando para atrás el caballo, y entonces él ganó este clásico PDI, y él subió al paddock ahí, donde están los accionistas, donde mejor se come, donde el invierno era un día hacía un poco de frío, y me acuerdo que don Mario se había tomado unos navegados, era bastante campechano, y ganó el caballo. Entonces bajó a sacarse una foto ahí cerca del disco donde se tomó la foto de la victoria con el caballo tomado de las bridas, y después subió, naturalmente, a recibir este premio Policía de Investigaciones de Chile, que fue todo un honor. Pero no fue la única, ¿no? Hay otra más grande. Pero, Donaldo, ¿cuál es la otra? Todos sabían quién era, todos sabían con quién se estaba sacando la fotografía, todos sabían quién había detrás de este personaje que había ganado, su caballo había ganado la carrera, ¿o no? Lo que pasa es que nadie se esperó que don Mario iba a tener la audacia de subir al paddock y nada menos que darle la mano al director de la PDI, claro, y recibir el premio de él. Tampoco se lo esperaba el señor Meri. Entonces, y además que consignamos que en ese momento no había ninguna orden de arresto pendiente, o sea, claro, nada inhibía el despliegue de esta actividad ceremonial o protocolar. Pero no fue la única que hizo don Mario. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Usted sabe que en una de las teletones más concurridas de la historia, don Mario fue a dejar su donación, mandó a dejar su donación, pero no quiso que fuera cualquier donación. La mandó a dejar en el momento clave, cuando ya estaba en el Estadio Nacional, una de las últimas donaciones y más cuantiosas fue la que mandó a dejar don Mario Silva Leiva, fue transmitido a todo Chile y se ganó el aplauso de las 75.000 personas que en ese tiempo colmaban las aposentadorías y la cancha del Estadio Nacional. Ya, pero en ese marco, lo hizo través de un sobrino, creó una sobrina. Sí, en ese escenario, Aldo, o sea, la señal era súper clara respecto de la actitud que tenía la autoridad de la época respecto de las actividades del cabro Carrera. Si uno, usted es un buen investigador de su historia, y yo también he leído muchísimo, y hubo mucha condescendencia, y efectivamente hubo un amiguismo y una suerte de corruptela ahí, donde se hicieron, digamos, se taparon los ojos respecto a lo que había detrás de cada uno de sus movimientos, independiente de que él tuviera... Los grandes narcotraficantes son también un poco Robin Hood, claro, y uno lo puede ver en su historia, y se ganan a la gente y llegan donde el Estado no llega, y hay una narcoasistencia, y en Chile hay narcoasistencia, y lo vimos después del 18 de octubre, y lo vimos también en esta pandemia. O sea, la verdad es que no querer verlo es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no?